Antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué. Con estas palabras tan íntimas y poderosas comienza una de las historias más profundas y dolorosas de toda la Biblia. Esta es la historia de Jeremías, el profeta que habló cuando nadie quiso escuchar. El hombre que lloró por un pueblo que había olvidado por completo a su Dios. El libro de Jeremías fue escrito principalmente por el propio profeta, con la ayuda indispensable de su fiel escriba, Baruc. Su ministerio se desarrolló en una época convulsa y decisiva, entre los años 627 y 586 a.C. Fueron los últimos, oscuros días del reino de Judá. Imagina el ambiente. La idolatría se había convertido en la norma, impregnando cada rincón de la sociedad. La injusticia social era el pan de cada día, algo que se veía y se aceptaba con indiferencia. Y para colmo, los líderes religiosos, los mismos que debían guiar al pueblo, repetían un eslogan vacío: paz, paz, cuando la realidad era que la paz estaba más lejos que nunca. En medio de este caos moral y espiritual, Dios llama a Jeremías, y lo llama siendo muy joven. Como era de esperar, Jeremías se sintió abrumado, totalmente incapaz para una tarea tan monumental. Se vio débil, sin las palabras adecuadas, sin la fuerza necesaria. ¿Quién era él para enfrentarse a todo un sistema corrupto? Pero la respuesta de Dios fue inmediata y contundente. No digas, soy un niño. A todo lo que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No era una cuestión de habilidad humana, sino de obediencia divina. Desde el primer momento, Dios le advirtió algo increíblemente duro. El pueblo no lo iba a escuchar. Su misión no consistía en ganar popularidad o ser aceptado por las masas. Su única misión era ser fiel al mensaje que se le había encomendado. Esta es una de las lecciones más difíciles del libro. Mientras otros profetas de la época prometían prosperidad y seguridad, vendiendo un mensaje que la gente quería oír, Jeremías fue llamado a anunciar juicio. Y no lo hacía porque Dios disfrutara del castigo, todo lo contrario. Lo anunciaba porque el pueblo había roto deliberadamente el pacto sagrado que tenía con él. Judá había puesto su confianza en símbolos externos, en el templo de Jerusalén, en rituales vacíos y ceremonias sin sentido. Pero su corazón, su lealtad verdadera, estaba muy lejos de Dios. Jeremías, con una valentía asombrosa, denunció la idolatría que practicaban a plena luz del día. Señaló la hipocresía de sus líderes, la corrupción que envenenaba a los jueces y la injusticia que aplastaba a los pobres y vulnerables. ¿Y cuál fue la recompensa por decir la verdad? El rechazo total. Fue despreciado, ridiculizado, golpeado brutalmente y encarcelado en condiciones infrahumanas. Lo trataron como un traidor a la patria, como un enemigo del pueblo, cuando en realidad era el único que buscaba su verdadero bien. Pero aquí hay algo crucial que debemos entender sobre Jeremías. Él no era un mensajero frío y distante. No hablaba sin sentir. Cada palabra de juicio que pronunciaba le rompía el corazón. Lloró amargamente por su nación. Sufrió profundamente por el destino de su pueblo. Por eso, con toda razón, es conocido a lo largo de la historia como el profeta llorón. Su dolor no era solo suyo, reflejaba el corazón de un Dios herido, un Dios que ama con una profundidad que no podemos comprender, pero que, por ese mismo amor, no puede ignorar el pecado que destruye a sus hijos. Y entonces sucedió lo impensable, lo que nadie creía posible. En el año 586 a.C., el poderoso imperio de Babilonia, liderado por Nabucodonosor, sitió y destruyó Jerusalén por completo. El magnífico templo de Salomón, el centro de la fe de Israel durante siglos, fue reducido a escombros. La ciudad santa ardió en llamas, y el pueblo, los sobrevivientes de la masacre, fueron llevados como esclavos al exilio, a una tierra extraña. Todo, absolutamente todo lo que Jeremías había anunciado durante décadas, se cumplió al pie de la letra. Pero esto no fue una derrota de Dios. No fue la prueba de que los dioses de Babilonia eran más fuertes. Fue, dolorosamente, el cumplimiento de su palabra.
la consecuencia inevitable de la desobediencia sostenida. Sin embargo, la historia de Jeremías y de Judá no termina en ruinas y desesperación. En medio del juicio más oscuro, cuando todo parecía perdido para siempre, Dios habla una palabra de esperanza a través del mismo profeta. Anuncia algo nuevo y revolucionario. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta promesa? Dios no abandonó a su pueblo en el exilio. El castigo no fue la última palabra. La misericordia de Dios seguía viva, abriéndose paso entre los escombros. El exilio no era el final de la historia, sino un doloroso, pero necesario, capítulo para purificar y restaurar a su pueblo. Jeremías nos enseña que Dios es absolutamente justo y que el pecado tiene consecuencias reales, pero también nos muestra que es infinitamente paciente y misericordioso. Que Dios corrige, a veces con dureza, pero nunca, jamás, deja de amar. Aun cuando el pueblo fue completamente infiel, rompiendo el pacto una y otra vez, Dios permaneció fiel a sus promesas. Este antiguo libro nos confronta directamente a nosotros, aquí y ahora. Nos hace preguntas incómodas que debemos responder. ¿Seguimos a Dios solo cuando su mensaje nos agrada, cuando nos promete bendiciones y comodidad? ¿O estamos dispuestos a escucharlo también cuando nos llama al arrepentimiento y al cambio? ¿Nuestra fe se basa en rituales externos, en ir a la iglesia o en cumplir con ciertas normas, o se fundamenta en un corazón verdaderamente transformado por su gracia? ¿Seríamos fieles a Dios, a su verdad, incluso si eso significara que nadie nos escucha, que el mundo nos rechaza o que perdemos nuestra popularidad? Jeremías obedeció a Dios aunque le costó absolutamente todo: su reputación, su seguridad, su libertad y su comodidad. Su vida fue un testimonio de fidelidad en medio de la infidelidad. El libro de Jeremías es un recordatorio poderoso de que la verdad, a veces, puede doler profundamente, pero al final es lo único que nos puede salvar. Que obedecer a Dios en un mundo hostil puede quebrantarnos por fuera, pero nunca nos destruirá por dentro. Porque incluso, en medio de las ruinas de nuestra vida o de nuestra sociedad, Dios sigue siendo un experto en escribir historias de esperanza. Gracias por acompañarme en este viaje profundo a través de la vida de Jeremías. Si este mensaje te ha tocado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.